palabra a Saúl para arrancar. La verdad es que mis comentarios van a ser generales, no solo sobre el Estado peruano, sino sobre la situación de la interculturalidad en América Latina. Cuando uno visita la página de la UNESCO y empieza a investigar, hurgar allí sobre lo que es la interculturalidad, aparecen dos artículos de la Declaración de Derechos Humanos a los que hacen apelación. Uno es la igualdad y el otro es la lucha contra la discriminación. Es decir, hay un vínculo directo entre la idea de interculturalidad y la lucha contra la discriminación racial. Está así vinculado, ¿no? Desde la UNESCO y la Organización de Naciones Unidas, UNESCO como subsidiaria encargada de la educación. Entonces, digamos, la primera idea o hipótesis que quería conversar esta mañana era pensar la interculturalidad como la lucha contra la discriminación racial y por ende pensar también el concepto de raza. Voy a comenzar como hago con los estudiantes generalmente con una anécdota, ¿sí? Las anécdotas son pedagógicas casi siempre. Yo hice mi especialización, una de mis especializaciones en España y la otra en Francia, ¿no? Yo soy venezolano, soy de Caracas, y cuando estaba en Caracas no me identificaba con la afrodescendencia ni nada por el estilo, me consideraba un mestizo común y corriente, o allí lo llamamos café con leche, ¿no? Todos somos café con leche, así que aquí no hay problemas, digamos, de conflictos raciales. Pero al llegar a España, comienzo a vivir otro tipo de identidad. La sociedad española me identificaba a mí como sudaca. Marcaba una especie de línea, ¿no?, divisoria entre los que eran españoles y los que venían de Sudamérica, y eso incluía mexicanos, argentinos, uruguayos, etc. Todos éramos sudacas. Es decir, no había un marcador racial, pero sí un marcador geopolítico. Éramos excolonias de España y nos identificaban así. Luego voy a hacer la maestría en Francia, y al cruzar esa frontera me identifican como magrebí, argelino o marroquí. Incluso los mismos argelinos o marroquíes me saludaban en árabe, ¿no? Entonces me di cuenta que el marcador del cuerpo no es algo que obedezca a algunos patrones excepcionales de ciertas personas. Es decir, el racismo no es algo que se ejerce excepcionalmente, sino que cada nación tiene un marcador en los cuerpos y va ubicando esos cuerpos en la historia de su propia nación. En España, por ser un país que colonizó América, me ubicaban como sudaca, y en Francia, como colonizó el norte de África, me ubicaban como magrebí o argelino, ¿no? Con esto quiero decir que cuando hablamos de racismo o de temas raciales, no debemos enfocarlo como algo que opera en ciertas personas que tienen prejuicios, que viven, digamos, en paradigmas de antaño, sino como una estructura histórica social. Por ende, no se debe atacar como una dinámica, digamos, teórica, sino algo que aborde todas las instituciones, incluyendo la educación. Es decir, los niños que entran en una escuela tienen un marcador corporal que lo ubica en un rol en la historia que casi siempre está naturalizado. Por eso quisiera asociar interculturalidad a la lucha contra la discriminación racial. Ahora bien, generalmente cuando uno habla de racismo en América Latina entera, la gente dice que uno está construyendo un problema. Uno dice, ¿para qué vas a hablar de racismo si no hay racismo? Eres tú el que estás construyendo esas categorías y estás poniendo en un problema que aquí lo estás forzando, digamos, ¿no? Si pensamos que la historia de nuestra nación está atravesada por esa institución creada en el sistema colonial y no fue superada por nuestras repúblicas, entonces hay que hablar de ella. Digamos, la terapia psicoanalítica dice claramente que para superar algo hay que ser conscientes, hay que narrarlo y luego así subsanar. Entonces yo soy de los que piensa que sí se debe hablar de racismo, sí se debe racializar, yo estoy de acuerdo con los marcadores que se hacen de autoidentificación, pero no nos debemos quedar allí. Es decir, racializar es el primer paso para desracializar. Primero hacemos evidente el problema, nombramos el problema y el horizonte histórico, es decir, el objetivo de la educación es acabar con esos marcadores raciales, ¿no? No es quedarnos allí o pensar, digamos, que vamos a, como en el mundo norteamericano, a trabajar desde esos comunitarismos, ¿no? Entonces cada quien desde su segmento, los indígenas, los afrodescendientes, los chinos, los japoneses, etc., vivir siempre su propia historia y construir una sociedad fragmentada, sino desracializar. Pero para desracializar hay que racializar primero.
Luego hay algo, y esto lo conversaremos seguramente, que a mí también me ha causado mucha curiosidad cuando trabajo el tema intercultural, que siempre se habla de lo afrodescendiente, de lo indígena, homologándolo, y sin embargo las políticas interculturales generalmente no integran lo afrodescendiente como si integran lo indígena. ¿Por qué? Porque hay una asociación directa entre lo indígena y la lengua que habla. Entonces las políticas interculturales generalmente se circunscriben a políticas bilingüistas o bilingües. Entonces cuando se habla de educación, se habla siempre de educación intercultural bilingüe. Entonces, como los pueblos afrodescendientes, por su propia historia colonial, no mantuvieron las lenguas de los países de origen y adoptaron el castellano, salvo en el Caribe, que construyeron el creol, etc. Pero hablamos de América del Sur. Entonces queda como difuminado el mundo afrodescendiente ahí. Bueno, está bien, sí, están incluidos como un otro, pero no hay políticas específicas, ¿no?, para los pueblos afrodescendientes, y pasa en toda la región, no solo el Perú, pero quiere existir en ello. Entonces, ¿cómo pensamos? Y eso lo tendríamos que conversar, quizás Martín y Osvaldo nos ayuden más en ello, los afrodescendientes dentro de las políticas interculturales, que no quede como una mención, sino cómo se integra a una política educativa. ¿Cómo hacemos educación intercultural con los pueblos afrodescendientes? Al mismo tiempo, así como contaba la anécdota del marcador racial, que si me tocaría explicarla mejor, es la sensación de que a pesar de que tú te autoidentifiques como mestizo, el país donde vayas o el lugar donde estés te va a identificar de otra forma. O sea, yo no tenía una búsqueda identitaria hasta que salí y la sociedad igual me marcó con su propia historia. O sea, yo pasé de ser caraqueño a ser argelino cruzando la frontera. Algo que parece absurdo, pero opera. Todos los niños que entran a una escuela viven un marcador con el cual ellos, digamos, fue contingente. Ellos no lo eligieron y que probablemente algunos no lo tengan ni concientizado. Y en ese sentido también quería vincular, por mi experiencia, el tema del racismo con la xenofobia. Por la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, hemos vivido una migración intempestiva, que es difícil de asumir para cualquier país, y que en mi caso creo que el Perú ha sido muy noble con nosotros y con la crisis que estamos viviendo, pero creo que la educación debería preguntarse por ello. Hay muchos niños venezolanos, niñas y niños venezolanos que están ingresando a las escuelas en el Perú, y digamos, si vamos a pensar la educación intercultural, también deberíamos pensar cómo se incluye al extranjero. En este caso cualquier extranjero, puede ser chino, japonés, etcétera, europeo, pero es verdad que no se problematiza, digamos, unos niños alemanes que vengan a estudiar aquí, sino se problematiza es la migración venezolana, no solo por su magnitud, sino también porque es una migración pobre y generalmente racializada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de xenofobia, tampoco podemos perder el marcador racial, porque es verdad que no es lo mismo ver unos migrantes alemanes o franceses o norteamericanos que unos migrantes venezolanos o haitianos o no sé, de cualquier otro país afrodescendiente. Hay algo también que quería agregar para la conversación. Son, como ven, digamos, distintas hipótesis, que es que el Estado generalmente tiene una especie de miopía con la diferencia, ¿no? Le cuesta pensar lo otro, lo que no es occidental o lo que no está, digamos, constituido en base a sus paradigmas. Entonces, cuando construimos políticas interculturales, deberíamos pensar que es indispensable el diálogo intercultural. Es decir, si nos quedamos un conjunto de técnicos que van a tomar decisiones y a partir de esas decisiones se van a elaborar políticas interculturales, efectivamente esas políticas interculturales van a tener un conjunto de límites, que van a ser los límites de los paradigmas que tienen los técnicos. Yo creo que es imposible pensar educación intercultural sin diálogo intercultural. Por ende, si uno baja una directriz del Ministerio de Educación y dice la educación intercultural va a ser esto, y las medidas van a ser esto, y el pensum de estudio va a ser esto, y la malla curricular va a ser esta, esas políticas van a tener serias limitaciones. Yo propondría pensar que el Estado debe ir a dialogar con las comunidades y a partir de ese diálogo construir y establecer políticas interculturales. Construir la educación intercultural con aquellos pueblos que consideramos como otras culturas.
y que la pedagogía se establezca también en ese sentido. No sé cuánto tiempo me queda. Sí, ok. Entonces, no hay educación intercultural sin diálogo intercultural. Y al mismo tiempo, ese diálogo intercultural debe ser localizado, ¿no? Es cierto que uno desde el Estado, por eso insisto en la miopía que tiene el Estado, piensa todo de forma homogénea y dice voy a lanzar una política nacional intercultural. Habría que aterrizar eso en el diálogo con las comunidades. En el diálogo con las comunidades y pensando también lo local, que es algo que también se pierde cuando uno piensa desde el Estado. Seguramente hay comunidades que tienen unas necesidades muy específicas y que esperan de la educación también cosas muy específicas. Y eso solo es posible desde el diálogo intercultural y desde pensar lo local. Cuando uno piensa lo nacional se pierde de ciertas cosas y por eso yo insistiría que aquí conversáramos acerca de la necesidad del diálogo intercultural. Yo creo que por aquí, como me dieron 10 minutos. Gracias, Saúl.